Para comenzar en esta mañana con el tema que tenemos de realidad extendida en la educación. Y este webinar lo estamos centrando en explorar cuáles son esas características de la realidad extendida y cómo nos pueden ayudar en el campo educativo. Vamos a ver durante el día que la realidad extendida abarca diferentes tecnologías y vamos a definir cada una de ellas. Ya algunas las hemos trabajado en temas de otros webinars también para el SEA, pero acá nos vamos a centrar en cómo trabajar con esas tecnologías de forma integrada. En vez de trabajarlas cada una por separado, pues cómo las podemos integrar en las diferentes experiencias que nosotros podemos crear para nuestros estudiantes o experiencias informativas, o sea, no solamente cuando pensamos en la integración de la realidad extendida de cualquier tecnología en el ámbito educativo, lo tenemos que pensar exclusivamente en la sala de clase, en cualquiera de las modalidades en que estamos ofreciendo un curso, sino también para muchas otras experiencias, investigación, servicio, creación, incluso para servicios estudiantiles, o sea, cómo nosotros podemos aprovechar todas estas tecnologías en todas las áreas de la academia realmente. Y ese es el propósito para trabajar estos temas a través de los webinars. Así que para esta mañana vamos a trabajar con tres objetivos principales. Vamos a definir cuáles son esos elementos clave en la realidad mixta. Y la realidad mixta, pues la vamos a diferenciar de lo que es la realidad, la realidad extendida, la vamos a diferenciar de lo que es la realidad mixta, la realidad aumentada, la realidad virtual y la virtualidad aumentada, y todos estos conceptos a veces los utilizamos de forma similar. Sin embargo, cada uno tiene sus particularidades. También vamos a explicar cómo la realidad extendida puede mejorar la retención y comprensión del contenido académico. Y vamos a analizar también esas ventajas que tienen estas herramientas y estas aplicaciones de la realidad extendida en la simulación de situaciones, ¿verdad? Cómo nosotros podemos traer a estas experiencias de aprendizaje práctico y aprendizaje significativo estos elementos reales sin la necesidad de llevar a nuestros estudiantes o de llevar esas experiencias a espacios geográficos reales o a colocarlos dentro de esas experiencias en la realidad. Así que de manera introductoria, pues vamos a comenzar a definir los conceptos, qué es realidad extendida. Y la realidad extendida es un término que va a englobar, ¿verdad? Va a unir diferentes tecnologías inmersivas. Y esas tecnologías inmersivas incluyen la realidad virtual, la realidad mixta. Y la realidad mixta incluye la realidad aumentada y la virtualidad aumentada. Por eso es que en muchas ocasiones utilizamos los términos de manera similar y a veces hasta confundimos lo que es uno con el otro porque comparten muchas características. Así que no estamos completamente erróneos en utilizar a veces los términos para identificar una u otra porque estamos trabajando con características similares. Ahora, dentro de ese espectro de todo lo que es la realidad extendida, vamos a entender por qué es que se diferencian, ¿verdad? Tenemos en este gráfico lo que sería el continuo entre la realidad y la virtualidad, y aquí establecemos los cuatro elementos. Tenemos nuestra realidad, que es, ¿verdad?, nuestra visión, sensación directa del entorno físico en el que estamos. Y ya luego empezamos a mover dentro de los diferentes elementos virtuales, nos empezamos a mover en esos espectros de la realidad extendida. Así que todo lo que incluya algún elemento de virtualidad se va a considerar una realidad extendida. Por lo tanto, podemos utilizar en el término de realidad extendida los términos de realidad aumentada, de virtualidad aumentada o de realidad virtual. Ahora, dentro de ese espectro de realidad extendida, tenemos una categoría en particular que es la realidad mixta, y esta solamente incluye lo que es la realidad aumentada y la virtualidad aumentada. Y más adelante vamos a ir definiendo cada uno de estos términos y entender cuáles son las características que hacen particular cada una de estas virtualidades, ¿verdad? Y estas realidades extendidas y cómo las podemos aprovechar.
Pero este gráfico me gusta compartirlo porque presenta de forma visual cómo es la relación entre cada uno de estos términos y tecnologías y cómo los podemos entender en cuanto a la función que tiene la virtualidad dentro de cada uno de estos elementos. Así que ya para comenzar a definir, nosotros vamos a trabajar desde los elementos que están identificados como realidad extendida. Vamos a comenzar a definir lo que es la realidad virtual, que sería, ¿verdad?, ese extremo opuesto a lo que es nuestra realidad física. Y la realidad virtual realmente es una tecnología que nos va a permitir como usuarios sumergirnos, ¿verdad? Estar en este entorno virtual de forma inmersiva, y usualmente este entorno virtual está generado por una computadora, tiene, ¿verdad?, unos programados y unos elementos, accesorios y otros elementos que permiten esa inmersión completa en ese mundo virtual. La ventaja que tiene la realidad virtual sobre las demás es precisamente que aprovecha todos los elementos adicionales para trabajar con todas las sensaciones y hacerle, ¿verdad?, hacer esa experiencia del usuario una experiencia totalmente fuera de lo que es la sensación de realidad. Por lo tanto, en la realidad virtual vamos a tener la vista, la audición, el tacto, inmersos en lo que es ese espacio virtual y esa experiencia virtual. Y esto se logra utilizando diferentes dispositivos como gafas o cascos con auriculares, guantes o controles para poder tener ese feedback o esa retroalimentación táctil. Cuando estamos en realidad virtual, pues realmente lo que queremos lograr es que el usuario salga de su realidad física y entre completamente a esa experiencia. Por lo tanto, nos saca completamente de todo nuestro entorno. Perdemos la noción del espacio y del tiempo en nuestro entorno para estar inmersos en esa experiencia. Así que estamos en un espacio visualmente diferente, estamos en una experiencia de forma auditiva, incluso táctil, dentro de esa virtualidad. Claro, hay otros elementos de realidad virtual que no llevan al grado de inmersión como lo hacen los dispositivos o los sensores especiales. Nosotros podemos tener experiencias de realidad virtual a través de mundos virtuales utilizando una computadora, y ya ahí no dependemos de unas gafas, un casco especial, pero de esa forma se integran algunos elementos de la realidad virtual. Sin embargo, para tener esa experiencia completa, pues sí es necesario tener estos dispositivos y estos sensores especiales. Luego tenemos lo que conocemos como la virtualidad aumentada. Y la virtualidad aumentada en muchas ocasiones se confunde con la realidad aumentada. ¿Qué significa la virtualidad aumentada? Cuando nosotros tenemos objetos, personas, entornos o elementos de nuestra realidad y entonces los movemos a la parte virtual para poder interactuar con esos elementos. Es, ¿verdad?, una forma en que podemos combinar los elementos de nuestra realidad, de nuestro entorno físico, con la tecnología virtual para tener una mayor interactividad con esos elementos. Por ejemplo, hay aplicaciones que permiten tener experiencias de virtualidad aumentada para trabajar con temas como la botánica, donde se puede utilizar el dispositivo con la aplicación y a través de la cámara hacer una captura del entorno físico donde está la persona, digamos un jardín, ¿verdad?, una vereda donde esté llevando a cabo alguna exploración,
y puede con la cámara apuntar hacia una planta, hacia un árbol, y en la aplicación se va a reconocer cuál es esa planta y cuál es ese árbol, y entonces dentro de la aplicación va a traer información, va a traer un modelo tridimensional, la persona va a poder pues, ver los diferentes elementos de esa planta o de ese árbol, va a poder ver información aumentada, va a poder tener acceso a recursos visuales, a recursos en texto, a recursos en audio, incluso a manipular ese objeto desde su dispositivo móvil. Así que en la virtualidad aumentada estamos trayendo un objeto de la realidad, ¿verdad? En este caso un árbol, y a través de la aplicación podemos manipular ese objeto y podemos tener información adicional de ese objeto sin la necesidad de ir directamente al árbol y tocarlo y, ¿verdad? Tener esa información accesible. Esto de la virtualidad aumentada, en muchas veces o en muchos casos se confunde con la realidad aumentada. Y la realidad aumentada hace lo opuesto. En este caso, la realidad aumentada va a tener la visualización de objetos que no existen en nuestra realidad, pero los va a traer a través de la cámara del dispositivo a ese espacio físico donde estamos. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones para museos o para galerías o para diferentes experiencias donde los usuarios o los visitantes van con su dispositivo, activan la aplicación, en esa aplicación pues activan la cámara y en el entorno físico van escaneando, ¿verdad? Van dirigiendo la cámara y moviéndola en todo el entorno para detectar objetos virtuales, que si los miramos fuera del lente de la cámara de nuestro dispositivo, no los vamos a ver ahí, pero cuando los miramos a través de la cámara y del dispositivo, están en nuestro teléfono, pero entonces están interactuando con el espacio físico. Así que yo puedo manipular ese objeto virtual a través del dispositivo, a través de la pantalla, pero a su vez ese objeto virtual va a tener una relación de espacio en donde estoy. O sea, si hay un espacio de distancia y yo muevo ese objeto más alejado en la pantalla, pues en la visualización ese objeto se va a ver posicionado en ese espacio físico en un lugar más alejado. Este elemento de realidad aumentada se ha utilizado muchísimo en los juegos, ¿verdad? En los juegos móviles o en los videojuegos. Se ha trabajado mucho con la realidad aumentada. Uno de los juegos más famosos que integra este tipo de tecnología se llama Pokémon Go, que en su momento, ¿verdad? Pues causó también así mucha conmoción en los medios por las prácticas y los riesgos físicos que se estaban estableciendo con este tipo de juegos. Sin embargo, adicional a Pokémon Go, hay muchísimos otros juegos y aplicaciones que están utilizando con un enfoque lúdico y un enfoque de entretenimiento la realidad aumentada. Pero en el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar estas tecnologías de estas realidades extendidas al entorno educativo. En el término de la realidad aumentada y la virtualidad aumentada, como les mencioné, se utilizan de manera intercambiable porque tienen muchos elementos similares, pero la forma en cómo se enfoca y se aplica cada una de estas tecnologías, pues es bien diferente. En el caso de ¿verdad? De todos los elementos de la realidad extendida, vamos a ver a través de los años una evolución significativa, ya que se ha vuelto más accesible, más efectiva. Pero al ser una tecnología emergente, también tiene muchos retos, ¿verdad? Y dentro de los retos, vamos a ver más adelante cuáles son esos retos y cuáles son las formas en que nosotros podemos trabajar con esos retos desde nuestros espacios educativos. Pero también podemos considerar que la realidad extendida puede transformar muchos procesos, muchas estrategias pedagógicas y la forma en cómo los estudiantes pueden utilizar diferentes experiencias de aprendizaje para lograr cumplir, ¿verdad? Con esos objetivos de aprendizaje que nosotros nos trazamos en nuestros cursos.
Pero esa aplicación, ¿verdad? Al utilizar la realidad extendida y todos sus elementos, va a requerir una transformación educativa. O sea, va a requerir unos elementos pedagógicos, va a requerir unos elementos de metodología, va a requerir unos elementos también de seguridad y ¿verdad? De establecer cuáles serían esos puntos de privacidad de información y de elementos de seguridad, porque estamos trabajando con tecnología, estamos trabajando con elementos virtuales y en este caso la mayoría de estas experiencias son a través de aplicaciones móviles que a su vez representan también otros riesgos y desafíos. Pero incluso cuando tomamos en consideración todos esos aspectos, vamos a ver que se puede lograr un uso responsable y un uso equitativo e inclusivo de la realidad extendida, que va a ser de beneficio tanto para nosotros como docentes que estamos en la sala de clase, para las experiencias que le desarrollamos a nuestros estudiantes o incluso para uso propio, ¿verdad? En diferentes aspectos, tanto de preparación como de diseño de actividades pedagógicas para nuestros cursos. La evolución, como les mencioné, ha sido significativa y en los últimos años se ha visto un aumento en la integración de este tipo de tecnologías en recursos educativos específicamente. Hay muchas tecnologías que nosotros las utilizamos, pero esas tecnologías o esos recursos no están diseñados para uso educativo, así que simplemente son tecnologías, aplicaciones o herramientas que integramos a nuestra práctica educativa. Sin embargo, ya la realidad extendida ha entrado en tecnologías educativas y ha entrado en recursos educativos. Y esos son algunos de los que vamos a presentar en la mañana de hoy. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Verdad? Primero vamos a hablar de todo lo lindo que nos ofrece la realidad extendida en la educación y luego vamos a ver cuáles son esos retos y cuáles son esos elementos que debemos tener en consideración cuando vamos a hacer la integración de este tipo de tecnología. Dentro de las ventajas tenemos que la realidad aumentada, la realidad virtual, la virtualidad aumentada, todas estas realidades extendidas nos van a ofrecer diferentes experiencias de aprendizaje que son inmersivas. Dentro de cada uno de sus niveles y sus posibilidades, van a permitir que los estudiantes puedan explorar diferentes conceptos en una forma profunda, ¿verdad? En una forma más detallada porque va a trabajar con todos esos elementos que de cualquier otra forma no van a estar disponibles en nuestro espacio real. Digamos, elementos abstractos, elementos donde necesitamos mucho equipo o diferentes espacios para poder entender mejor esos elementos, esos conceptos o procesos. Incluso si estamos hablando de temas donde tenemos que movernos, viajar, ir a otros espacios para poder entender mejor esos elementos, pues no es tan posible o no es tan factible si lo trabajamos en forma tradicional versus si integramos estas herramientas de realidad extendida. También eso va a ayudar a que el estudiante pueda contextualizar esa experiencia de aprendizaje, porque de nuevo podemos traer elementos relevantes, elementos de históricos, elementos de situaciones y integrarlos a esa experiencia inmersiva dentro de ese elemento de virtualidad que vamos a estar creando con estas realidades extendidas. Otra de las ventajas que se ha visto y en las investigaciones que se han hecho dentro de la integración y la aplicación de la realidad extendida en la educación es ese estímulo de curiosidad y motivación del estudiante. Así que estas experiencias van a fomentar diferentes habilidades también. Van a fomentar la creatividad, la colaboración, la comunicación, la resolución de problemas porque realmente lo que está ofreciendo son diferentes escenarios. Y esos escenarios que nosotros podemos crear, que pueden ser escenarios mixtos o escenarios totalmente virtuales,
Pueden integrar diferentes elementos pedagógicos que permitan que el estudiante desarrolle estas destrezas o estas competencias y a su vez cree esta sensación de curiosidad de saber qué va a pasar o si hago X o Y cosas, cuál es la consecuencia de esa acción o esa interacción y a su vez cuáles son los próximos elementos que van a aparecer o que van a cambiar en base a esa actividad que estoy haciendo. Y eso a su vez se va a ver reflejado en el interés, en la participación activa de los estudiantes, porque va a tener, ¿verdad?, ese elemento de tenerlos de forma continua, tratando de resolver esa situación, esa actividad o ese problema que se les presenta a través de esa experiencia dentro de la realidad extendida. Y esa motivación y ese interés, pues va a tener un efecto positivo en la participación y en que el estudiante complete la experiencia de aprendizaje. Ya cuando hablamos entonces en cuanto al logro de los objetivos o el logro de que el estudiante haya comprendido los temas o los conceptos que se trabajan, eso los podemos medir, ¿verdad? Y los podemos evaluar utilizando diferentes elementos, ya sea dentro de la misma experiencia o un elemento complementario de evaluación. La experiencia en sí también puede ser un elemento de evaluación, puede ser un elemento formativo, como puede ser un elemento de evaluación y de ejecución de los objetivos de aprendizaje. Todo va a depender del enfoque que nosotros vayamos a trabajar con la experiencia y la complejidad de la experiencia. Mientras más elementos añadimos a la experiencia, más compleja va a ser para trabajar, para diseñar. Para los estudiantes, pues, hacerla les va a tomar el tiempo necesario según la dinámica que se haya generado. Otra de las ventajas que se ha visto en cuanto a la integración de estas experiencias de realidad extendida en la educación es que mejora la retención de la información y la comprensión del contenido. Y eso, ¿verdad? Pues está enlazado a lo que les había mencionado hace un rato de cómo nosotros podemos evaluar, cómo nosotros podemos comprobar que los estudiantes han tenido una experiencia más allá de que les interesa, de que les guste y les motive, sino que haya sido exitosa en términos del logro de los objetivos. Y la realidad extendida y todas las aplicaciones que nosotros podemos trabajar con la realidad extendida realmente nos va a ayudar a facilitar el aprendizaje personalizado y adaptativo, porque los estudiantes pueden trabajar cada uno de estos elementos en su propio ritmo, pueden elegir los diferentes caminos que se pueden trabajar utilizando estas realidades. Cuando tenemos actividades interactivas, utilizando, por ejemplo, la realidad virtual o utilizando la realidad aumentada, pues el estudiante tiene un rol más activo en esa experiencia de aprendizaje, ya que va a controlar cuáles son esas acciones y cuáles son esos elementos que va a trabajar durante esa experiencia. Así que esto a su vez también les da ese elemento de aprendizaje activo y aprendizaje significativo. También pues trabaja con la parte del interés y de la motivación, porque son las experiencias atractivas, está la parte lúdica, divertida de las experiencias. Y el otro elemento es que cuando el estudiante tiene elementos visuales, elementos interactivos, pues el proceso de aprendizaje también tiene en el proceso de aprendizaje tiene unos beneficios versus simplemente leer, escuchar o ver un recurso, o sea, de forma pasiva, donde no hay una interacción, donde no hay una acción adicional del estudiante con ese recurso de información. Y eso se ha visto a través de los años y claro, también se explica a través de varias teorías de aprendizaje, pero básicamente lo que se busca es que una experiencia como esta pueda trabajar con múltiples estilos de aprendizaje. Sabemos que todos nuestros estudiantes no aprenden de la misma manera, no tienen el interés ni tienen la motivación de trabajar o estar activos en las experiencias de aprendizaje de la misma forma. Hay personas que pueden trabajar muy bien
con lecturas, hacer análisis más crítico basado en lecturas. Hay personas que son mucho más visuales. Hay personas que tienen múltiples estilos de aprendizaje, que tanto lectura como ver videos, como trabajar de forma directa y manual con los elementos, son diferentes experiencias de aprendizaje donde va a tener un resultado positivo. Sin embargo, estas experiencias, ¿verdad? O la aplicación de estos elementos de realidad extendida nos van a dar más posibilidades de llegar a esos estudiantes donde tradicionalmente no estamos logrando ese interés, esa motivación o que esa experiencia de aprendizaje sea significativa y que el estudiante se pueda relacionar con ella, que pueda verse en ese contexto y decir, ok, esto lo puedo trabajar, lo puedo entender, sé cómo aplicarlo, ya sé a qué se refiere o cómo es que debo entender X o Y elemento. Y por eso es que se establecen, ¿verdad?, estas ventajas por encima de muchas otras que se pueden encontrar en la literatura sobre la integración de las experiencias de realidad extendida en la sala de clase. Si se fijan, la mayoría de estas ventajas trabajan más bien con esos procesos de enseñanza-aprendizaje más allá de la parte de entretenimiento, de la parte lúdica o de la integración de la tecnología por ser, ¿verdad?, lo más nuevo, lo que está trending en el momento, sino que es basado en los beneficios reales que tienen un impacto directo en el aprendizaje y en el logro de los objetivos de los estudiantes. Dentro de las realidades extendidas, hay un espectro más pequeño, que es lo que se conoce como las realidades mixtas. Y las realidades mixtas van a integrar lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada y la virtualidad aumentada. Esta categoría, dentro de ese espectro de la realidad extendida, va a trabajar específicamente con esos elementos que están en el in-between de la realidad y de la virtualidad. Sabemos que ¿verdad?, regresamos a la gráfica de las realidades, que lo voy a regresar acá un momentito, tenemos los dos extremos, nuestra realidad física, y tenemos la realidad virtual, que es esa virtualidad interna, intensa, esa inmersión de todos los elementos y donde estamos totalmente sacados de nuestra realidad para entrar en una realidad virtual. Y dentro en ese espectro, pues el centro, los dos elementos de realidad aumentada y virtualidad aumentada es lo que se conoce como realidades mixtas. Mixtas porque tenemos elementos de la realidad y elementos de la virtualidad. Y acá regreso entonces al slide donde estábamos. Y a diferencia de la realidad virtual, que lo que intenta es que estemos sumergidos, ¿verdad?, en ese entorno completamente, con todos nuestros sentidos en ese entorno. La realidad mixta lo que va a buscar es que utilicemos y aprovechemos nuestro entorno real, y con ese entorno real va a integrar elementos virtuales para de esa forma traer elementos nuevos, información adicional, o sea, aumentar esa experiencia, mejorar esa experiencia de aprendizaje en ese espacio real donde estamos. Así que no va a intentar sacarnos dentro de nuestros sentidos a una virtualidad, sino que quiere aprovechar nuestra realidad, nuestro entorno físico, y traer elementos virtuales en ese entorno físico. Cuando hablamos de la realidad mixta, ¿verdad?, y cómo nosotros podemos tener un aprendizaje participativo y activo de nuestros estudiantes utilizando estas tecnologías de realidad mixta, pues vamos a trabajar con unas características particulares. Y la primera de ellas es la interacción. En la realidad mixta, nuestros estudiantes, los usuarios, pueden interactuar con los objetos del mundo real como con objetos virtuales. Eso significa que nosotros podemos manipular, mover, tocar, agrandar, achicar, rotar todos los elementos
que estén dentro de esa experiencia mixta, utilizando siempre el dispositivo, que en muchas ocasiones es un dispositivo móvil. Otra de las características es el contexto. Nosotros tenemos, utilizando la realidad mixta, la capacidad de poder brindarle a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje donde puedan entender y puedan adaptarse al contexto del mundo real utilizando estos elementos virtuales. Así que los elementos virtuales pueden tener una reacción a los objetos, ¿verdad? O a los elementos del entorno físico y viceversa. Los objetos del entorno físico pueden tener una interacción y una reacción a los elementos virtuales. Por eso es que se trabaja desde la perspectiva de aprovechar ambos elementos, nuestro entorno físico, nuestra realidad y los elementos de la virtualidad y poder sacarle provecho. También tenemos como característica lo que es la sensación de presencia. Y en el caso de la realidad mixta, pues hay una sensación de presencia en un espacio combinado. ¿Verdad? A diferencia de la realidad virtual, donde nuestra sensación de presencia es en un espacio totalmente virtual, totalmente separado de nuestro entorno físico. En el caso de la realidad mixta, es que vamos a tener esta sensación de que estoy en los dos espacios a la vez, de que tengo la virtualidad y tengo la realidad y puedo trabajar con esa inmersión parcial y tener esa sensación de objetos virtuales como parte del mundo real y esos objetos reales como parte del mundo virtual. Y otra de las características dentro de esta realidad mixta es trabajar con la visualización. Todos los elementos virtuales van a ser visualizados a través de esos dispositivos. Y aquí nosotros podemos tener diferentes dispositivos desde los más sencillos, que puede ser la computadora o puede ser la pantalla de nuestros dispositivos móviles o tabletas, como puede ser dispositivos mucho más elaborados, como gafas, como pantallas, visores, etcétera, que van a permitir tener una idea de lo que es el mundo real, ¿verdad? No van a ser gafas iguales a la de la realidad virtual, que nos separa totalmente de la realidad, sino que en estas vamos a integrar lo que es la visión de la realidad con elementos virtuales. Y esto lo hemos visto quizás en películas, ¿verdad? Donde se trabaja el tema de la tecnología, a veces en sentido de ficción, pero de repente la ficción se vuelve realidad. Pues hemos visto en muchas películas o series donde se trabaja el tema de la tecnología y hay, ¿verdad? Diferentes modelos o diferentes ideas de lo que serían estas gafas o estos espejuelos o lentes, donde estamos trabajando en nuestro entorno físico real, pero a través de esos lentes estamos escaneando, estamos teniendo información adicional, donde sea que esté apuntando nuestra mirada, podemos identificar personas, objetos, lugares y tener la información y estar leyendo la información en ese lente o en esa pantalla. Y al inicio, ¿verdad? Pues eso parecía una idea pues totalmente ficticia, solamente de película, pero ya se están generando diferentes tecnologías que están integrando precisamente esas ideas. De hecho, hace varios años atrás surgió una serie de Netflix que se llama Black Mirror, que es totalmente enfocada en la tecnología, con sus elementos ficticios, pero también trae unos elementos sociales reales. Y recuerdo que en uno de los episodios de esa serie había un desarrollo, ¿verdad? La gente tenía unos como si fueran lentes de contacto y esos lentes hacían grabación de todo lo que la persona veía 24/7, eran lentes que se podían escanear, la persona recibía información a través de ese lente y incluso pues habían puntos de seguridad donde dentro de esos puntos podían tener un escáner a ese lente que estaba en el ojo y de ahí ver lo mismo que la persona vio y capturó en un momento en el tiempo. Y uno dice, bueno, pues eso, ¿verdad? Es un ejemplo bien espectacular de lo que es la realidad mixta
Y a veces pensamos, pues, va a faltar muchísimo para desarrollar una tecnología como esa, y hace varios años atrás, pues, salió una noticia de Sony que estaba desarrollando un lente de contacto bien parecido a esa idea, donde se podía capturar, ¿verdad? Utilizarlo para, grabar o capturar, los elementos del entorno real y a la vez, pues, proveer información de forma virtual. Y lo mismo ha pasado con gafas o con espejuelos, diferentes compañías que han tratado, ¿verdad? De desarrollar una tecnología parecida. So, no nos va a parecer extraño que de aquí a varios, quizás varios años, ¿verdad? Por tirar un poco más de tiempo, en el mercado tengamos disponibles gafas o lentes tipo espejuelos, donde no solamente nos va a servir para nuestros problemas visuales actuales, sino que a la vez en el lente del espejuelo de las gafas vamos a estar recibiendo información de nuestro entorno real, porque pues, van a ser elementos que van a tener toda esa tecnología integrada. Y ahora que estamos viendo el desarrollo en una magnitud muy diferente de la inteligencia artificial y de muchas de estas tecnologías de conectividad y el Internet de las cosas y la inteligencia de las cosas, pues vamos a tener mayor posibilidad de ver esos dispositivos pronto en el mercado. Bien, pues vamos entonces a ver específicamente cómo nosotros podemos trabajar con estas tecnologías de la realidad eh, mixta y de la realidad extendida en el espacio educativo. En este caso, vamos a empezar con la realidad virtual. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar la tecnología de la realidad virtual en el espacio educativo, ¿verdad? En la educación? Y una de las características y de los usos que más se le da a la realidad virtual es para generar salas, laboratorios, espacios virtuales. Como nosotros a través de la realidad virtual podemos crear cualquier entorno de la forma en que queramos diseñarlo, con todos los elementos y recursos necesarios, pues tenemos la capacidad de generar diferentes laboratorios o diferentes salas donde se puedan trabajar experimentos, experiencias, simulaciones, y eso provee un espacio seguro. Ese espacio seguro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es un laboratorio de elementos como elementos de la química, elementos de la biología, elementos de la ingeniería, de la física, pues no es lo mismo probar en un espacio virtual simulado donde todo lo que se caiga, se estira, se rompe, no va a tener un efecto mayor que simplemente hacernos regresar a la experiencia para probar de nuevo. Sin embargo, si lo tratamos en espacios físicos, pues hay materiales, hay recursos donde se invierte, ¿verdad? Y que hay elementos de pérdida más allá de la seguridad física y de salud de la persona que esté manejando esos elementos en un espacio de laboratorio físico. So, trabajando desde la virtualidad, pues entonces nosotros podemos simular diferentes situaciones. Nosotros podemos proveerle a los estudiantes diferentes experiencias donde el estudiante puede tener esa interacción, puede tener esa experiencia activa con esos recursos, con esos elementos, y puede ver las consecuencias, las múltiples consecuencias de esas interacciones, y lo puede hacer de forma repetitiva. Así que ya tampoco hay restricción de tiempo, espacio y recursos, sino que el estudiante va a tener la capacidad de repetir cuantas veces sea necesario la experiencia hasta lograr el objetivo trazado, o puedes repetir la experiencia para mejorar, desarrollar y mejorar diferentes competencias o diferentes habilidades técnicas. Hay muchos elementos de la realidad virtual que se están utilizando también para el desarrollo de destrezas, el desarrollo de elementos más técnicos, más profesional. Por ejemplo, se utiliza mucho para procedimientos médicos y científicos. Hay simulaciones de cirugía donde, por ejemplo, los estudiantes de medicina utilizan las gafas, los guantes, los dispositivos de realidad virtual para simular esos procedimientos quirúrgicos realistas. Y ahora también tenemos la parte de la realidad mixta, donde ya no solo
trabajamos con las gafas y todo es virtual, sino que dentro del espacio físico, dentro del entorno físico de una sala de operaciones para práctica, pues en vez de tener el paciente o el muñeco, ¿verdad? El prop de un paciente para trabajar con esos elementos, pues son tecnologías que proyectan de forma virtual cada uno de los elementos. Digamos, una cirugía cardiovascular, pues entonces hay diferentes elementos virtuales dentro de esa realidad donde el estudiante o el profesional que quiere practicar una técnica o un procedimiento puede hacerlo de forma repetitiva hasta lograr dominar esa técnica o ese procedimiento. Y también se utiliza para, pues, realmente practicar la manipulación de instrumentos o pues trabajar con esos elementos de entrenamiento antes de llevar a cabo una práctica, ¿verdad? Una cirugía en la realidad o en un paciente. También hay otras simulaciones como por ejemplo laboratorios virtuales de biología, de química, de física, donde quizás en el espacio en la sala de clase o en los laboratorios no está la capacidad de tener todos los recursos o incluso no tenemos la capacidad de que todos los estudiantes puedan llevar a cabo experiencias de manera equitativa en los laboratorios físicos, pues podemos utilizar la realidad virtual para proveer esas experiencias dentro de estos entornos virtuales, utilizando todos los recursos que podemos trabajar con los entornos virtuales. Y no tan solo, ¿verdad? Basándonos en la parte de las ciencias y de la medicina. Se utiliza mucho la realidad virtual para trabajar en espacios como, por ejemplo, la psicología. Se hacen muchas simulaciones utilizando las tecnologías de realidad virtual para emular diferentes situaciones, diferentes casos donde el estudiante, practicante o el profesional puede llevar a cabo unas interacciones con una persona en unos espacios controlados, ¿verdad? Dentro de una simulación y ahí, pues, poder practicar esas interacciones, cuáles son las respuestas, cómo la persona reacciona ante esas respuestas, si logra tener esa comunicación, ¿verdad? Y esa relación positiva con la persona y poder solucionar el caso que se esté presentando a través de esa simulación. Y si no lo logra y tiene una respuesta negativa, por ejemplo, pues entonces, ¿cómo puedes reiniciar el proceso y tomar una ruta diferente, trabajar con quizás con opciones diferentes a las que seleccionó en su primera ocasión o en su segunda, tercera? Y la ventaja es que lo puedes repetir hasta que logras dar con el resultado esperado. Y otra de las ventajas que tenemos con, por ejemplo, en este caso la realidad virtual, es que para cada interacción nosotros podemos tener elementos de retroalimentación directamente integrados en la experiencia. O sea, si estamos trabajando con un laboratorio de química, por ejemplo, y hay que trabajar con unas sustancias y en la mezcla pues se usó una cantidad mayor de X o Y sustancia, hace la reacción, ¿verdad? Que vaya a causar o si no causa reacción. Pero también hay un elemento de texto, de audio, visual, donde el estudiante recibe esa retroalimentación, donde le deja saber por qué causó o no causó la reacción o ¿verdad? Lo deseado dentro de esa experiencia. Y lo mismo con la parte de medicina, la parte de biología o la parte de psicología, hemos visto también la integración de la realidad virtual en la ingeniería, en la arquitectura. O sea, realmente no es una tecnología para disciplinas en específico, se puede aprovechar en cualquier disciplina. Las tecnologías de realidad virtual, de realidad aumentada y virtualidad aumentada, o sea, estas tecnologías de realidades extendidas son, son flexibles para el propósito y lo que nosotros podemos hacer. En el caso de la realidad aumentada, pues entonces estamos viendo
un elemento mayor en el uso de realidad aumentada, no tan solo para experiencias donde le proveemos al estudiante quizás elementos virtuales dentro de espacios como salones, museos, espacios físicos, sino que ahora también se está integrando en los elementos de contenido. Y una de los desarrollos más recientes ha sido el integrar la realidad aumentada en textos, en manuales, donde nosotros podemos tener información y elementos adicionales a los elementos físicos que tenemos para trabajar con nuestros estudiantes. Dentro de la realidad aumentada, tenemos varias formas en que nosotros podemos pensar el uso o la integración de esta tecnología para material didáctico, ¿verdad? Más allá de generar una experiencia visual y divertida para el estudiante, pues cómo nosotros lo podemos utilizar para trabajar nuestro material didáctico. Y dentro de esos elementos, pues se ha visto que la realidad aumentada tiene un mecanismo que permite enriquecer la lectura, ¿verdad? Y el entender el contenido de los libros, de los documentos, ya que hace que ese aprendizaje sea dinámico y obviamente está la parte atractiva. Dentro de los elementos que se están integrando de realidad aumentada, particularmente para los materiales didácticos, se están viendo los modelos tridimensionales interactivos. En este caso, pues hay muchos libros que ya están integrando en sus páginas códigos QR o diferentes marcadores que cuando se usa la aplicación del libro o la cámara del dispositivo móvil para escanear ese código, pues presenta información adicional a través de una aplicación de realidad aumentada que puede activar esos modelos tridimensionales. Ahí, por ejemplo, en el caso de la imagen de la portada, o sea, del slide anterior, que es como en un libro del área de anatomía en este caso, pues el estudiante está viendo la imagen del ojo humano, pero a través de la herramienta de realidad aumentada, escanea con su dispositivo móvil y entonces ese ojo, ese modelo tridimensional, lo puede ver directamente en su dispositivo y a través de esa pantalla lo puede manipular, puede ampliar, puede disectar, ¿verdad? Puede sacar capas del ojo, puede ver información adicional mucho más detallada, lo puede rotar, o sea, puede trabajar en esos elementos de manipulación directamente y no se necesita que el modelo tridimensional salga físicamente del libro de texto, sino que se utilizan estas aplicaciones de realidad aumentada para lograr eso. Y lo mismo lo tenemos con, por ejemplo, videos explicativos, donde tenemos un texto y podemos escanear para ver videos donde se simula y se explica y hay animaciones también educativas, donde tenemos libros, por ejemplo, de física, donde los estudiantes pueden ver el desplazamiento, donde pueden interactuar con formas, con fuerzas en objetos en movimiento, donde los conceptos se hacen más tangibles, ¿verdad? Los podemos comprender mejor porque los podemos manipular, pero en la realidad, en el texto, en la hoja de papel o incluso en textos digitales, ¿verdad? No es tan solo en el texto físico, también funciona en textos digitales, pues tenemos esos elementos adicionales. Otra de las ventajas de la realidad aumentada en los recursos didácticos es la información adicional que nosotros le podemos proveer, adicional y actualizar, que ese es otro de los elementos que se está trabajando mucho. Los libros de texto quizás se han publicado 2, 3, 4 años, dependiendo de la disciplina. Hay unos que se actualizan con mayor frecuencia y otros que se actualizan con menor frecuencia. Pero entonces, si hay alguna actualización de la información, tendríamos que adquirir la nueva edición tan pronto esté disponible, pero quizás la nueva edición no está disponible inmediatamente, hay información nueva. Así que estos elementos pues nos permiten tener información adicional y actualizada en tiempo real cuando el estudiante está leyendo cualquier recurso de información o cualquier material didáctico.
También se pueden incluso integrar pruebas interactivas o autoevaluación dentro de estas experiencias de realidad aumentada, utilizando ¿verdad? Las tecnologías, los códigos y el escanear, por ejemplo, un código QR donde aparezcan preguntas relacionadas con el objetivo. Eh, Tener también esa opción de retroalimentación inmediata. Y, por ejemplo, si el estudiante pues, no comprende o seleccionó una opción donde la contestación no está completa o no es la contestación correcta, la retroalimentación lo puede dirigir específicamente a la página, al párrafo, a la sección del texto para que repase la información nuevamente y pueda intentar de nuevo la experiencia, o simplemente es una experiencia que se hace una vez, se le da la información y el estudiante decide continuar o decide repasar y llevar a cabo el resto del estudio, ¿verdad? De ese material didáctico. También tenemos como ventaja o como posibilidad poder hacer una exploración de objetos y obras de arte. Por ejemplo, pensemos en la arqueología, pensemos en el arte, pensemos en las humanidades, donde en muchas ocasiones estamos hablando de historias, estamos hablando de referencias en tiempos y espacios diferentes y cómo nosotros podemos traer esos tiempos y espacios a través de la virtualidad utilizando estos elementos de realidad aumentada. No podemos quizás ir a Francia a ver la obra de la Mona Lisa, pero quizás podemos tenerla dentro de un elemento de virtualidad y podemos ampliar esa imagen virtual tridimensional, podemos ver los detalles, podemos trabajar con la manipulación de esos elementos, podemos hacer actividades donde el estudiante incluso pueda llevar a cabo interacciones sobre el elemento virtual relacionado a estos objetos o a estas obras de arte o a estos elementos históricos realmente. Otra de las aplicaciones que se está utilizando con la integración de la realidad aumentada en los materiales didácticos son las simulaciones interactivas. Y aunque habíamos hablado de las simulaciones también con lo de la realidad virtual, ¿verdad? En los materiales didácticos, en los libros de texto, nosotros podemos tener simulaciones donde si el estudiante está viendo, por ejemplo, un proceso, pues puede ajustar variables y afectar cómo esos ajustes, cómo esos cambios hacen, ¿verdad? O tienen un resultado diferente en base al proceso o en base a lo que están estudiando a través de ese material didáctico. Por ejemplo, hay una de las aplicaciones de realidad aumentada que es para las matemáticas. Trabaja con los elementos de las ecuaciones. Así que si el estudiante está aprendiendo a trabajar con las ecuaciones, los elementos de las ecuaciones están de forma virtual y el estudiante puede manipularlos y puede cambiarlos de orden y entonces hacer la ejecución y tiene la retroalimentación si la ecuación está correcta o no. Más allá de realizar la ecuación y obtener el resultado, es que el estudiante pueda entender la estructura de esa ecuación o de esa fórmula en química, por ejemplo. También se utiliza mucho para que el estudiante pueda manipular esos elementos y entienda el orden y la estructura de esos elementos. Y finalmente, pues también está la parte de la integración con el contenido en Internet. O sea, sabemos que ahora la conectividad en Internet, los contenidos interactivos, sociales, es lo que está ahora mismo integrándose en todos los elementos. Así que dentro de estas experiencias de realidad aumentada, pues nosotros también podemos trabajar con integración de contenido, que esto a su vez está relacionado con lo de la información adicional en tiempo real y con lo de la información actualizada. Claro está, pues usualmente el contenido en Internet es contenido que ya hemos validado, que ya hemos evaluado hacia dónde, ¿verdad?, está dirigiendo ese contenido al estudiante. No es un contenido aleatorio o al azar que se selecciona, sino que está bien estudiado y validado antes de ser integrado. Hay muchas compañías que ya tienen en su catálogo de libros de texto la tecnología de lo que es la realidad aumentada y también hay aplicaciones
que permiten generar de cualquier material didáctico experiencias de realidad aumentada. Una de las compañías que está trabajando con esto de realidad aumentada en los textos es McGraw-Hill. Y McGraw-Hill tiene lo que es su AR, ¿verdad? Su aplicación de realidad aumentada, donde los estudiantes la descargan en sus dispositivos móviles y en los libros de texto de McGraw-Hill tienen ya los códigos, tienen los iconos, ¿verdad? O los elementos donde le dan la instrucción al estudiante en la página, que ahí va a hacer el scan a través de la aplicación de McGraw-Hill y ahí va a tener esa experiencia de realidad aumentada. Y se ha visto, ¿verdad? El proyecto se trabajó primero en libros de texto de K12, pre-K12, pero también se está viendo en libros de texto a nivel universitario. So, eso, ¿verdad? Por parte de las compañías, pero también hay otros programas u otras tecnologías que están disponibles para poder trabajar para que nosotros, como docentes, podamos crear estas experiencias o estos materiales didácticos con realidad aumentada. Hay una de ellas que se llama IORAD, que más adelante se las voy a mostrar, donde yo puedo diseñar mi guía de estudio a mis estudiantes. Yo les hago una guía de estudio con el tema, los objetivos, descripción, contenido, vocabulario, para que ellos sepan lo que van a estar trabajando y tengan la información importante de antemano. Y esos elementos, pues yo los puedo generar dentro de una aplicación que se llama IORAD como un elemento didáctico interactivo utilizando realidad aumentada. ¿Qué significa esto? Que la aplicación o la herramienta escanea ese documento en PDF que he trabajado. Importante, el texto debe estar como objeto reconocible para que pueda tener la interacción con el texto, ¿verdad? No puede ser un documento de PDF donde el texto esté como imagen, sino que debe ser texto reconocible. Y yo le puedo decir, bueno, pues cuando el estudiante marque sobre X concepto, va a abrir una nueva pantalla donde le va a presentar la definición según la RAE o según X o Y enciclopedia o recursos, donde va a haber un video de YouTube que tiene que ver con el tema o donde aparezca un modelo tridimensional, ¿verdad? Dentro de la biblioteca de modelos tridimensionales que podemos encontrar disponibles en Internet. Y ahí pues el estudiante tiene una interacción más con ese material didáctico. Es una herramienta que permite al docente crear estas experiencias. Hay otras herramientas que ya están prediseñadas, que simplemente las miramos, las evaluamos y si nos aplican, pues entonces las integramos a nuestras experiencias en la sala de clase. En el caso de la realidad extendida, ya nosotros vimos algunas de las ventajas, pero sí nos vamos a centrar en el elemento de retención y en el elemento de comprensión del contenido académico, que es uno de los propósitos, ¿verdad? Cuando vemos en la literatura la integración de la realidad extendida en los entornos educativos, es precisamente para trabajar con esos elementos que han sido elementos que tradicionalmente o por años se han estado trabajando y se han estado integrando diferentes tecnologías para lograr esa retención y lograr la comprensión del contenido de forma efectiva, ¿verdad? Y de forma en que el estudiante pueda sacar el mayor provecho a la información y a las experiencias educativas que les estamos brindando. En el caso de la realidad extendida, pues hay un impacto, ¿verdad? En lo que se considera la inmersión de esa experiencia en el proceso de aprendizaje. Y ese impacto lo podemos resumir en diferentes elementos, pero uno de los elementos donde más se ha visto que ha tenido un impacto directo es en la retención de la información. Y eso ocurre porque el estudiante pues tiene la experiencia directa con los elementos virtuales, pero también tienen elementos de repetición.
Así que, como se ha visto tradicionalmente, ese elemento de repetición y se han trabajado diferentes prácticas, la repetición por escritura, la repetición visual, lo que es el estudio, repetición o por los flashcards, pues en este caso se transforma a una experiencia de realidad aumentada o de realidad mixta o de realidad virtual para trabajar con la repetición de la experiencia, el repetir los procesos, el seguir practicando, pues va a generar esa retención de la información. También está la parte visual, en la parte de manipulación, también tiene un efecto en la retención de la información. La comprensión de los conceptos en el caso ¿verdad? De estas realidades extendidas, realmente lo que va a ayudar a llevar a cabo o a tener esta comprensión profunda de los conceptos es la capacidad que el estudiante tiene para manipular y para interactuar con esos modelos tridimensionales. Estamos hablando de que el estudiante puede explorar los diferentes conceptos en estos entornos virtuales y eso pues va a permitir esa comprensión más profunda. También los estudiantes pueden tener una visualización más detallada, ¿verdad? Más directa a cada uno de estos elementos y eso también va a trabajar con esa comprensión particularmente de elementos abstractos. Tenemos como tercer punto la parte del aprendizaje activo y experiencial, y esto pues realmente es parte de la naturaleza de estas interacciones dentro de la realidad extendida, donde se promueve un enfoque de aprendizaje activo, porque los estudiantes tienen, ¿verdad?, que hacer resolución de problemas, tienen que tomar decisiones en estos entornos virtuales, deben llevar a cabo unas interacciones o unas acciones con los elementos que se están mostrando o con las situaciones que se están mostrando. Así que eso también les da esa posibilidad de que puedan aplicar instantáneamente el conocimiento, ¿verdad? Los conceptos, los procedimientos, lo que están trabajando en esa experiencia, lo aplican de forma práctica en la experiencia y eso les da esa capacidad de aprendizaje activo y ese aprendizaje por experiencia. El otro punto que tenemos dentro de ese impacto positivo del proceso, en el proceso de aprendizaje es la mejora del compromiso y la motivación. El compromiso pues se traduce casi literal del engagement, ¿verdad? En inglés, aunque sabemos que el compromiso no es la palabra más, quizás la palabra que realmente trae el significado de lo que es el engagement del estudiante con el material educativo, pues realmente estamos hablando de que el estudiante puede interactuar y que el estudiante se puede envolver en esa experiencia, estimular la curiosidad, que ya lo habíamos mencionado, y esa motivación del estudiante, y eso pues a su vez va a tener un efecto en esa participación activa. La personalización del aprendizaje, pues realmente lo podemos lograr trabajando con estas experiencias, particularmente de virtualidad aumentada y de realidad virtual, porque tenemos la capacidad de adaptar las situaciones, adaptar los elementos a las acciones y las respuestas del estudiante. Y a la misma vez tenemos la parte de retroalimentación inmediata donde el estudiante puede tener ese elemento de conocer qué fue, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia de X o Y selección o X o Y interacción dentro de la experiencia? La parte de las simulaciones, pues los entornos de la realidad extendida va a permitir que nosotros podamos integrar diferentes elementos, ya sea desde una experiencia virtual completa, como una simulación de una situación o de un entorno o de un espacio del mundo real, pero en la parte virtual, cómo trabajar con diferentes elementos simulados, ¿verdad? Diferentes procesos, espacios o prácticas seguras, ya que no hay mayores riesgos dentro de los espacios virtuales o de esos entornos
virtuales que hemos estado o que se van a desarrollar utilizando la realidad extendida. También hay un elemento de colaboración y comunicación. Y aunque en muchos casos podemos ver tal vez que estas experiencias de realidad extendida son más individuales, o sea, cada estudiante está en su espacio, está en su entorno, con su dispositivo y lleva a cabo las actividades en diferentes momentos, nosotros podemos utilizar experiencias de realidades extendidas para facilitar la colaboración en entornos virtuales. Los estudiantes pueden trabajar, pueden interactuar juntos, a pesar de que estén físicamente en diferentes espacios. Y eso pues también ayuda, ¿verdad? Y trabaja con elementos que hemos estado viendo en los últimos años, donde ya pues a raíz de todas las situaciones causadas por la pandemia, hemos visto las prácticas en los entornos laborales donde los trabajos en equipo ya no dependen de un espacio físico en común, sino que ahora tenemos múltiples herramientas virtuales de colaboración, de trabajo en equipo y de comunicación en grupo que permite llevar a cabo diferentes proyectos o diferentes trabajos eh, a través de la virtualidad. Y lo mismo, pues, se puede trabajar desde las experiencias de realidad aumentada, perdón, de realidad mixta o de realidad extendida. Hay, por ejemplo, diferentes herramientas web que permiten crear mundos virtuales. Y nosotros podemos crear mundos virtuales para exposiciones, para laboratorios, para salones de clase, para diferentes experiencias y nuestros estudiantes pueden estar inmersos en esos mundos virtuales a través de avatars, ¿verdad? A través de personajes que los representan visualmente en ese mundo virtual. Y eso nos permite crear estos espacios de colaboración y de comunicación. Cada cual está en su espacio físico, pero de forma simultánea están conectados en este espacio o en este mundo virtual. Y acá pues también entra todo lo que ha sido el desarrollo de lo que pues estamos escuchando en los últimos años de los metaversos y todos estos elementos donde podemos crear mundos virtuales para la parte social, ¿verdad? O diferentes elementos, pues también podemos traer esos elementos para la parte educativa. Y no es nuevo, lo de esto de los mundos virtuales no es nuevo, se ha estado trabajando también desde muchísimos años. Por ejemplo, la plataforma de Second Life lleva décadas trabajando con esto de los mundos virtuales donde se pueden crear diferentes espacios y cada persona maneja su avatar, ¿verdad? O su personaje virtual en la plataforma y pues algunas tienen mayor flexibilidad y libertad de personalización, otras pues son un poco más restrictivas. También hay muchas herramientas que son específicas para unos grupos de edades particulares. También, ¿verdad? Recordar que hay mundos virtuales con unas temáticas que son temáticas que se trabajan ya para los adultos. Hay otros mundos virtuales que pueden tener temáticas más específicas para estudiantes jóvenes o adolescentes o incluso preescolares o niños de edad temprana. También vamos a ver en ese proceso de selección de las herramientas que vayamos a trabajar dentro de la realidad extendida, cuáles realmente nos aplican y cuáles podemos obtener el mayor beneficio dentro de la cantidad de herramientas que tenemos disponibles. La flexibilidad en el aprendizaje es otro elemento de impacto utilizando estas experiencias de realidad extendida, porque pues precisamente estas experiencias tienen la flexibilidad de que el estudiante las puede llevar a cabo desde diferentes espacios y tiempos. Así que mientras haya conexión al internet, ¿verdad? Que yo creo que esa es una de las limitaciones que vamos a ver más adelante, es que la restricción principal de estas experiencias es la conectividad, ¿verdad? El tener acceso y conexión a Internet. Pues mientras tenga conexión a Internet, no va a tener ninguna otra limitación, ya que desde cualquier espacio, tiempo, momento va a poder trabajar con estas experiencias dentro de las realidades extendidas. Si miramos entonces estas experiencias
inmersivas, pues vamos a encontrar que la realidad extendida permite que los estudiantes puedan trabajar dentro de esos entornos virtuales, recreando esas situaciones de la vida real, como hemos estado mencionando, y eso le va a brindar la oportunidad de que pueda trabajar con los diferentes elementos y pues dentro del el aprendizaje práctico y el aprendizaje activo va a generar ese beneficio de retención y de comprensión, que es uno de los elementos que, ¿verdad?, estamos viendo como beneficios de del trabajar con la realidad extendida. También podemos ver lo que es el aprendizaje basado en la experiencia. Hay diferentes elementos que nosotros podemos aplicar a las experiencias de realidad extendida, pero uno de los elementos principales es que el aprendizaje basado en experiencia va a estar presente, porque el estudiante está teniendo una experiencia directa con ese contenido, con esa situación, con esa práctica. Así que va a poder no tan solo comprender, aprender, captar la información, sino que va a poder aplicar esos conocimientos de forma inmediata en la misma experiencia. Y eso pues tiene un impacto en el aprendizaje activo y práctico que también, ¿verdad?, va a mejorar ese proceso de retención y de comprensión del contenido académico. Ahora, pues hemos estado mencionando, ¿verdad?, todas las maravillas de la realidad extendida en la educación o en los espacios educativos, pero hay unos lugares, ¿verdad? Hay unos espacios donde tradicionalmente no se ve el beneficio o no se ve el uso de estas experiencias de realidades extendidas. Y yo quiero traer acá pues una serie de ejemplos dentro de diferentes materias de cómo los podemos utilizar. Casi siempre cuando buscamos realidad aumentada, realidad mixta, o realidad virtual en el ambiente educativo, pues vamos a verlos mucho más relacionados a la parte de las ciencias, de la medicina. Y realmente le podemos sacar el provecho desde todas las áreas. Y por eso yo quiero empezar con historia. Del área, ¿verdad?, pensándolo desde una parte ya más relacionada a la historia, a las humanidades, a las artes. Nosotros podemos utilizar los elementos de realidad extendida para recrear momentos históricos. O sea, quizás nosotros no podemos llevar a los estudiantes directamente a la Revolución Francesa o a la Revolución Industrial o a la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero sí podemos utilizar los datos, las narrativas, la información que tenemos disponible para recrear esos momentos históricos en una simulación, en una experiencia, ya sea virtual o ya sea utilizando las realidades extendidas para llevar a cabo esos elementos. Pues así como en las películas, ¿verdad? En la televisión, en el campo del entretenimiento, se utiliza la información histórica para recrear visualmente esos elementos, pues nosotros podemos hacer lo mismo utilizando los elementos de realidad virtual o realidad mixta. También podemos hacerlo para la parte de monumentos, sitios históricos, donde nosotros podemos utilizar estas tecnologías para tener información histórica, visualizaciones, a la vez que el estudiante esté en tiempo real trabajando o visitando esos espacios. O sea, vamos a ponerlo en contexto en Puerto Rico. Nosotros podemos tener a nuestros estudiantes haciendo una visita, digamos, en el área de los castillos en el Viejo San Juan, y esas visitas se pueden complementar con estas experiencias de realidad extendida. Cuando el estudiante escanea sobre diferentes espacios, puede ver superpuesto al espacio de las áreas, de los castillos, de las garitas, pues el personaje, una interacción, los barcos en el área del mar, ¿verdad? Pues
personajes virtuales en el entorno físico y se puede incluso simular alguna situación que históricamente se haya conocido, que haya ocurrido en esos espacios, y así el estudiante pues tiene una experiencia mucho más inmersiva que simplemente una visita por un sitio histórico. Lo mismo en una galería, en un museo, donde el estudiante está viendo una obra de arte que no se, ¿verdad? No se permite que la toque, que se acerque, pues el estudiante puede utilizar desde su dispositivo móvil la aplicación o la cámara para entonces tener dentro del entorno físico un elemento virtual donde puede ver información, donde puede manipular, donde puede aumentar, rotar, ¿verdad? Y trabajar con esos elementos. Y eso pues nos permite trabajar con esos elementos de virtualidad en la realidad, o esos elementos reales dentro de la virtualidad. Hay algunas herramientas que nos permiten incluso crear galerías virtuales. Por ejemplo, en historia nosotros podemos crear una galería virtual donde el estudiante esté en su casa, esté en la escuela, en el salón de clase, esté en un espacio, puede ir a la experiencia, ¿verdad? Puede abrirlo a través del enlace o a través de un código, y puede tener toda la información, así que mientras esté escaneando su espacio físico, la información que está viendo y los elementos que está viendo son elementos virtuales, no están reales en ese espacio, pero sí los puedes relacionar dentro del espacio donde está. Nosotros también tenemos, por ejemplo, en el área de la geografía, es otro de las áreas donde nosotros podemos sacarle el provecho a las realidades extendidas, donde podemos hacer exploración de paisajes, donde los estudiantes pueden superponer datos geográficos en ese tiempo real, para trabajar con elementos de geografía, de topografía, etcétera. Por ejemplo, hay muchos trabajos que se han hecho en Puerto Rico con cambios, ¿verdad? Geográficos. Hace varios años atrás vimos lo de el efecto de la corrosión en las costas y cómo han estado cambiando los niveles del mar en cuanto a diferentes áreas en Puerto Rico. Y si miramos fotografías aéreas de décadas atrás, vamos a ver esos cambios, ¿verdad? En qué momento teníamos más tierra o mayor extensión que marítimo terrestre, que la que tenemos ahora, en donde se ha visto ese efecto más marcado. Y usando esos elementos, nosotros podemos tener, digamos, nos ubicamos en el área de Rincón, que es la que ha estado últimamente en los medios con uno de estos casos de, ¿verdad? De la parte ¿cómo es? Marítimo terrestre, donde hay propiedad y hay playa, etcétera. So, podemos hacer ya allí localizados en el espacio, podemos utilizar una herramienta de realidad virtual o de realidad aumentada para escanear el entorno y ver hace 15, 20, 30 años atrás dónde estaba ese límite, ¿verdad? De agua versus tierra, dónde estaban esos límites de los edificios, ¿verdad? O esos elementos físicos dentro de esa virtualidad o de esa experiencia que estamos trabajando. Y lo mismo lo podemos hacer no tan solo en el espacio geográfico como tal, ¿verdad? Ir directamente a Rincón. En este caso, lo podemos hacer desde San Juan, lo podemos hacer desde Humacao, desde Ponce, pero que la virtualidad, ¿verdad? Y la experiencia y el contenido sea basado en entender lo que está ocurriendo en Rincón. Y lo mismo también lo estamos viendo con diferentes aplicaciones que utilizan la geolocalización para trabajar con elementos de realidad aumentada. Y acá les presento el ejemplo de Pokémon Go porque fue, ¿verdad?, uno de los que más se habló y se mencionó y ha estado ya desde hace muchos años en el mercado y todavía se mantiene activo y relevante como un juego, ¿verdad? Para la parte lúdica. Pero así como está Pokémon Go, hay muchas experiencias de realidad aumentada que las podemos hacer geolocalizadas. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Metaverse Studio, que permite crear experiencias
de realidad aumentada y esas experiencias las podemos hacer abiertas, o sea, que no requiera geolocalización, y hay otras experiencias que sí requerimos geolocalización, así que el participante, el estudiante, puede ir explorando, por ejemplo, puede ir a hacer una experiencia de todas las esculturas que hay en el recinto de Río Piedra, así que para cada escultura el estudiante tiene que ir directamente donde está y escanearla y ahí va a tener toda la información y va a tener esa experiencia. O los diferentes edificios con su historia, su año de construcción, para qué, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el área? O la parte que, la necesidad para ese elemento. Lo mismo para la parte de botánica, biología, trabajar con diferentes plantas, diferentes árboles, particularmente los árboles endémicos. So, cómo el estudiante puede utilizar esas herramientas para entonces poder tener información adicional cuando va a hacer, por ejemplo, estas experiencias como caminar diferentes veredas. O sea, imagínense una experiencia de realidad aumentada en una vereda en el Yunque, donde no solamente tenemos la experiencia natural, sino que podemos usar nuestros dispositivos y escanear un árbol, una planta y tener toda la información de ese árbol o de esa planta en nuestro dispositivo mientras estamos llevando a cabo esta caminata, ¿verdad? Y esta experiencia física dentro de ese entorno de la naturaleza. So, podemos tener esa mezcla de esos elementos reales y de esos elementos de virtualidad que no tienen que excluirse, ¿verdad? No tiene que ser uno o el otro. La ventaja de la realidad extendida es que precisamente nos permite, manteniéndonos en nuestra realidad física, tener esos elementos de virtualidad o llevarnos completamente al extremo de una realidad virtual inmersa completa. Vamos a ver algunos casos de integración de la realidad extendida en la academia, particularmente ejemplos de instituciones que ya han trabajado con esto y lo han estado integrando de forma más general. Por ejemplo, en Stanford hay ¿verdad? Programas de implementación de realidad extendida en programas académicos como medicina y ciencias de la salud. Y ya vimos, ¿verdad? En algunas de las aplicaciones por qué es factible y cuáles son las ventajas de trabajar con estas realidades extendidas en áreas como la medicina y la ciencia de la salud. Y particularmente en Stanford se utiliza la tecnología de realidad aumentada. Y esa tecnología de realidad aumentada permite que los estudiantes puedan hacer exploración del cuerpo humano de forma tridimensional y realizar esas simulaciones de procedimientos médicos como les había comentado anteriormente. Harvard también tiene ¿verdad? Su integración de la realidad extendida, particularmente arquitectura y diseño, que es otra de las áreas que también se está viendo mucho la aplicación de estas realidades extendidas, porque permite a los estudiantes tener una visualización y poder manipular esos modelos en entorno virtual y poder tener con todos los elementos, todos los parámetros, ¿verdad? Que son necesarios para un diseño arquitectónico, un diseño de ingeniería, pues cómo se puede manipular esos parámetros y ver cuáles son los efectos mientras se van ajustando esos parámetros. También se utiliza para escanear diferentes modelos o diseños y ver si son factibles tanto en su construcción como en su desarrollo. Eso también se está trabajando en diferentes instituciones. MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene también la integración de la realidad extendida en el área de ingeniería y de las ciencias de la computación. En ese caso, desarrollaron, ¿verdad? Ya ellos tienen la naturaleza de que pueden desarrollar estas aplicaciones, así que ellos desarrollaron aplicaciones de realidad aumentada para que los estudiantes puedan interactuar con modelos tridimensionales y realizar experimentos de forma virtual. En Berkeley, en la Universidad de Berkeley en California, pues han utilizado la, la realidad extendida en programas como la biología y la química. Tienen
elementos de realidad aumentada que permite que los estudiantes puedan explorar esas estructuras moleculares en forma tridimensional y que puedan realizar esas simulaciones de reacciones químicas que, como ya les había mencionado, es una de las áreas que también tanto la química, la física y la matemática se han visto impactadas de forma positiva en la integración de las realidades extendidas. También en el área de la administración de empresas, ¿verdad? Que en muchas ocasiones mencionamos todo esto para áreas más relacionadas a la ciencia y a la salud. Y ya les mencioné que hay aplicaciones para todas las áreas y para todas las disciplinas. Así que en España se han trabajado dentro de diferentes instituciones educativas con el área o desde el área de la administración de empresas integración de las realidades extendidas. Y dentro de esos elementos, pues han trabajado con simulaciones, con eh, eh, réplicas de mundos, de espacios físicos en el mundo digital, trabajando directamente con la realidad mixta. Y ESADE particularmente tiene un programa de innovación tecnológica donde trabajan con modelos de realidad extendida, que obviamente van a incluir la realidad mixta, y también metodologías mixtas, metodologías pedagógicas para integrar tecnologías 4.0 y estas tecnologías de las realidades extendidas en sus preparaciones académicas que están también enfocadas en lo que es el área de la administración de empresas, del business y la tecnología. Los ejemplos de cómo se están aplicando en las instituciones los traigo para poder presentar la flexibilidad y la posibilidad que tienen de poder integrar cualquiera de estas experiencias de realidades extendidas en las diferentes disciplinas o desde los diferentes espacios donde estamos trabajando en la academia para nuestros estudiantes y con nuestros estudiantes. Ahora, pues ya, ¿verdad? Habiendo mencionado todo lo bello y todo lo bueno de estas tecnologías, también es importante tomar en cuenta los desafíos y las consideraciones éticas. Y dentro de los desafíos y de las consideraciones éticas, vamos a trabajar particularmente con la parte de privacidad y seguridad, utilizando estas herramientas, la parte de accesibilidad y la equidad en el acceso, y eso es un elemento muy importante que aún a estas alturas en el 2023 estamos todavía trabajando como un reto el elemento de accesibilidad y de equidad para el acceso de estas tecnologías y también la parte de la dependencia del uso de la dependencia de las tecnologías y cómo nosotros podemos trabajar con esos elementos. Hablando de la privacidad y la seguridad en el uso de la realidad extendida en la educación, pues vamos a mirarlo desde la parte del uso de las aplicaciones, ¿verdad? Del uso de las herramientas tecnológicas, particularmente porque la mayoría de ellas son móviles, lo que significa que el estudiante las accede o las descarga y las instala en su dispositivo móvil, que usualmente es el dispositivo que utiliza para cualquier otro elemento, ya sea académico, personal o profesional. En ese sentido, pues es importante trabajar con las medidas de protección de datos, de privacidad, la seguridad de su equipo, ¿verdad? Y el contenido que tiene, ¿verdad? O que va a estar trabajando. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con estas aplicaciones, muchas de las aplicaciones cuando las instalamos en nuestros dispositivos, nos dicen que nos piden permiso para acceder a los archivos, para acceder a la cámara, para acceder a la galería de fotos, para acceder a la función de teléfono. Y usualmente cuando instalamos una aplicación, le seguimos marcando que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y hasta que, ¿verdad? Logramos hacer la instalación, que es una práctica que ya hacemos cuando hacemos las instalaciones en nuestras computadoras, que seguimos dándole próximo, próximo o next hasta que aceptamos todo para que nos permita hacer la instalación. ¿Qué pasa? Que estas aplicaciones pues, van a recopilar datos sobre nuestros usuarios, ubicación, movimientos, comportamientos, van a tener acceso a la parte de información y de archivos, así que es importante pues
primero validar que la aplicación que estamos utilizando y que le estamos diciendo a nuestros estudiantes que descarguen sea una aplicación válida en los App Stores, tanto en Apple como en el App Store de Google. Hay aplicaciones que tienen ese sello de verificación que les dice que la aplicación ha sido validada, ha sido, ¿verdad? Trabajada para no tener mayores riesgos de seguridad. Aplicaciones verificadas, ¿verdad? Tienen diferentes términos para poder validar que la aplicación no es una aplicación cualquiera, sino que es una aplicación que podemos tener un nivel de confianza un poco mayor que otras aplicaciones que podemos acceder directamente desde cualquier App Store. También tenemos la parte de protección de datos. Muchos de las aplicaciones o muchos de estos elementos van a tener ¿verdad? Diferentes capacidades de acceso a nuestros datos. Lo importante es también pues, tener ese elemento de cómo nosotros vamos a proteger los datos y cómo nosotros vamos a garantizar que lo que estamos utilizando, sea una aplicación, sea un entorno virtual, no le esté requiriendo al estudiante información personal más allá de quizás un login, ¿verdad? O crearse una cuenta, pero que no se capte otro tipo de información que no sea esa. También, pues, dentro de todo, y en la tecnología, tenemos el riesgo del acceso no autorizado a nuestros dispositivos o nuestras herramientas, dependiendo también del tipo de herramienta de aplicación que estemos utilizando. Por eso es bien importante validar y verificar que la aplicación o la página donde estamos accediendo es una aplicación o página segura. Hay diferentes elementos que podemos considerar. Ya mencionamos en el área de las aplicaciones que en el App Store esté identificada como que esa aplicación fue validada o fue certificada. En el caso de los servicios web o de las herramientas que podemos acceder a través del Internet, pues nuestros browsers o nuestros navegadores de Internet tienen diferentes símbolos para identificar si una página es segura o no, o si una plataforma es segura o no. Usualmente, por ejemplo, yo uso Chrome, Google Chrome, así que en Chrome, cada vez que yo tengo una plataforma en mi navegador, pues yo reviso que aparezca el símbolo del candado. Y cuando yo marco sobre el símbolo del candado, eso me va a decir primero si la conexión es segura en mi dispositivo, ¿verdad? Si yo al yo conectarme y hacer entrar o hacer sign in en esa plataforma, tengo una conexión segura. Si tengo los certificados, la página, ¿verdad? Tiene los certificados necesarios para que el navegador web la detecte como una página válida, certificada, segura, donde yo pueda manejar la información sin riesgos adicionales. Eso también es importante. Hay otro elemento que es el contenido inapropiado. Cuando nosotros trabajamos con diferentes tecnologías para las experiencias de realidad extendida, tenemos las que ya tienen contenido y nosotros simplemente las seleccionamos y las llevamos como experiencia a nuestras salas de clase. O tenemos aquellas que nos permiten a nosotros crear las experiencias en base a nuestro contenido. Cuando es nuestro contenido, pues ya es contenido que nosotros hemos trabajado, validado y simplemente vamos a vaciar ese contenido en esa experiencia para que el estudiante lleve a cabo la experiencia de aprendizaje. En el caso de que ya haya contenido creado, pues entonces es revisar que el contenido esté actualizado, que el contenido sea contenido, ¿verdad? Válido y que esté acorde con el tema y los objetivos que queremos trabajar con esa experiencia. Pero también, dependiendo de las herramientas, hay herramientas que permiten cualquier tipo de contenido. Como les mencioné, hay plataformas de realidad virtual o de mundos virtuales que permiten generar mundos con diferentes temáticas. Así que, por ejemplo, si nosotros integramos Metaverse Studio o integramos Second Life o cualquiera de estas herramientas que nos permiten trabajar mundos virtuales en la educación, sabemos que vamos a tener
mundos creados por otras personas que van a estar abiertos, van a estar accesibles. Así que no es tan solo proveerle la herramienta al estudiante, sino también orientarle a cuál mundo, ¿verdad? O a cuál espacio virtual va a estar accediendo y el tema o la temática que se va a estar trabajando y pues la precaución de entrar en otros espacios que aunque estén abiertos y disponibles para cualquier usuario de la plataforma, pues realmente no van o no están conformes al propósito y a la experiencia que se quiere en ¿verdad? Y para el curso o para el tema en particular. Esos son diferentes elementos que podemos considerar dentro de la privacidad y de la seguridad de la información. El otro elemento también es la parte de la accesibilidad y la equidad en el acceso. Y como todas estas herramientas van a requerir algún dispositivo, ya sea un dispositivo móvil o ya sea una computadora, pues realmente tenemos que trabajar con esa brecha de acceso a los dispositivos y cómo los estudiantes pueden tener igualdad de oportunidades. Tenemos la capacidad de establecer diferentes experiencias que vayan acorde con los dispositivos que tienen los estudiantes actualmente. O sea, si nosotros queremos trabajar con nuestros estudiantes una experiencia de realidad virtual, donde les requiere que tengan las gafas, los dispositivos o los artículos o accesorios, debo decir, manuales, pues realmente eso implica un costo, ¿verdad? Eso implica un gasto para el estudiante. Y estas gafas de realidad virtual con todo el kit no son tan económicas, ¿verdad? En algunos casos estamos hablando de cientos de dólares, hay casos que son muchísimo más caras. So, pensemos también en qué es lo que nos requiere este tipo de experiencia para integrarla en nuestra práctica y con nuestros estudiantes. También dentro de las tecnologías móviles, pues tenemos básicamente dos sistemas operativos principales dentro de las tecnologías móviles, que es el sistema operativo de Apple y el sistema Android. Así que podemos tener herramientas de realidad extendida que sean exclusivas para Apple o que sean exclusivas para Android. ¿Y qué va a pasar? Que probablemente en nuestros grupos vamos a tener estudiantes donde hay una variedad de dispositivos, tanto del sistema operativo de Android como del sistema iOS de Apple. No tan solo eso, las versiones o los dispositivos en sí, o sea, tiene cámara, permite activar o descargar aplicaciones al dispositivo. Todos esos elementos pues son bien importantes para considerar dentro de este tema de la accesibilidad o la equidad en el acceso de las tecnologías. También hay herramientas que nos permiten trabajar la experiencia desde un dispositivo móvil, pero si la persona no tiene un dispositivo móvil, puede tener una experiencia equitativa a través de la página, ¿verdad? De la plataforma, de la página web de la herramienta, la tecnología que estemos utilizando. Eso también nos da una ventaja que podemos darle al estudiante diferentes opciones. No tienes un dispositivo móvil en el momento o en donde estás, ¿verdad? Digamos en el espacio, en el entorno físico donde estás, no tienes buena señal, buena conexión a internet, recordando que muchas de estas experiencias de realidad extendida van a depender de esa conectividad, pues entonces, ¿cuál sería otra opción para que el estudiante pueda llevar a cabo esta experiencia? ¿Qué otro dispositivo o desde qué otro espacio puede llevar a cabo la experiencia? Y finalmente hay ¿verdad? El elemento de la dependencia de la tecnología y esa desconexión. Hay elementos donde vamos a buscar ese balance en el uso de la realidad extendida, particularmente todas estas experiencias de realidad virtual que nos sacan, ¿verdad? Nos hacen una experiencia inmersiva en otro mundo virtual con todos los sentidos en un espacio virtual y un poco nos desconectan de nuestra realidad física o de nuestro entorno físico. Y es importante trabajar con los diferentes elementos para reducir lo que sería, ¿verdad? Lo que se llama como la dependencia de la tecnología y esa desconexión. También es importante la parte de la integración contextual, ¿verdad?
cómo nosotros podemos utilizar estas experiencias para complementar y enriquecer las experiencias en el mundo real. Y no darle la idea al estudiante que estamos reemplazando totalmente la importancia de una experiencia en el mundo real con una experiencia en el mundo virtual. La parte de la selección del contenido, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero esa selección de contenido debe ser relevante y debe tener una alineación con los objetivos de aprendizaje, con los objetivos, ¿verdad? O el propósito de esa experiencia de aprendizaje que estamos trabajando, que estamos integrando de la realidad extendida. También cómo nosotros podemos diseñar actividades o integrar diferentes experiencias que fomenten la colaboración y la comunicación, que realmente apoyen y trabajen con la interacción social, más allá de hacerlo de forma individual y que cada estudiante esté haciendo la experiencia de forma individual y pues trabajar con el elemento más social. Los tiempos, ¿verdad? Hay unos elementos de tiempo, particularmente todas estas experiencias que son más inmersivas, donde podemos perder la noción del tiempo, pues es importante que ya sea dentro de la experiencia o en la guía, ¿verdad? En el procedimiento que vayamos a trabajar con nuestros estudiantes, establezcamos cuál sería ese tiempo para llevar a cabo esa experiencia, un tiempo realista, ¿verdad? En relación a la complejidad de la experiencia y al contenido y a las diferentes interacciones que se están llevando a cabo, pero que el estudiante también pues, pueda tener esa limitación en el uso, particularmente en la realidad virtual con todos los dispositivos. El uso de las gafas, esas gafas son pesadas, el uso de los elementos, los accesorios, todo eso y el entorno físico, ¿verdad? Si lo está haciendo de pie, si tiene algún movimiento requerido en la experiencia, pues todo eso va a afectar en esa parte de esa desconexión con el mundo real. So, siempre es bueno tenerlo bajo una guía, establecer una guía de la experiencia y darle al estudiante como una idea de cuánto es el tiempo que debe estar separando y que debe estar trabajando para esa experiencia. Y ya luego, pues entonces pensar en cómo trabajar con el apoyo a esa actividad o ese aprendizaje por experiencia, que pues realmente podamos utilizar estas experiencias de realidad extendida para preparar al estudiante, para que practique, ¿verdad? Algún elemento antes de llevarlo a cabo en el mundo real. Y eso a su vez, pues también trabajarlo pensando en la conciencia digital. Y acá pues siempre tratamos de integrar los elementos de lo que es la conciencia digital y lo que es la gestión del bienestar digital, ¿verdad? La parte de equilibrar el tiempo en pantalla, el tiempo en las experiencias versus el tiempo en el mundo real y la conexión y la parte social que es bien importante. Ya entonces, para ir finalizando, pues hay algunos, ¿verdad? Traigo algunos ejemplos de recursos que podemos explorar y que podemos ir utilizando para implementar estas experiencias de realidad extendida en diferentes espacios educativos. Hay diferentes plataformas y herramientas disponibles que son específicas para, ¿verdad? Trabajar con estos elementos de realidad extendida que incluyen la realidad virtual, la realidad aumentada y la virtualidad aumentada, ¿verdad? Que son estas realidades mixtas. Y están disponibles también con enfoques educativos. Hay unas plataformas como Google AR Core o el AR Kit de Apple que podemos acceder y desarrollar diferentes experiencias de realidad aumentada para dispositivos móviles. También tenemos herramientas como Vuforia, que es una plataforma para desarrollar experiencias de realidad aumentada en diferentes dispositivos y en este caso pues es como más multiplataforma.
Tenemos también otros elementos como por ejemplo Unity, que nos permite crear diferentes elementos, objetos tridimensionales, nos permite crear elementos para realidad virtual como para realidad aumentada. Ya es una plataforma muchísimo más profesional, ¿verdad? Tiene una curva de aprendizaje un poquito más alta que quizás alguna de las otras plataformas, pero son algunos de esos elementos que nosotros podemos utilizar. Hay, por ejemplo, una plataforma que se llama Merge EDU, que es una plataforma para trabajar con experiencias de realidad aumentada y realidad virtual en la sala de clase. Así que trabaja con lecciones y actividades interactivas dentro de diferentes temas educativos, ¿verdad? Ya están desarrollados. También nosotros podemos ver, por ejemplo, aquellos que tienen Windows, pues dentro del Store de Windows hay diferentes herramientas que nos permiten crear estos elementos virtuales. Por ejemplo, en Windows de toda la vida hemos conocido el programa Paint, que es el programa que nos permitía hacer dibujos y diferentes elementos visuales. Pues ahora en las últimas versiones, Windows 10 y Windows 11, tenemos el Paint 3D, que nos permite crear objetos tridimensionales. Y esos objetos tridimensionales los podemos utilizar para experiencias de realidad extendida, así como Microsoft Maquette, que también nos permite generar diferentes elementos y objetos tridimensionales que podemos utilizar. También hay aplicaciones que ya tienen contenido, ¿verdad? Ya tienen elementos creados que simplemente es para nosotros revisarlos y aplicarlos en nuestras experiencias. Y sigo, ¿verdad? Con Microsoft. Estas herramientas están en Microsoft Store. Y esta se llama Body Awesome, que es básicamente para anatomía. Así que el estudiante puede ver los diferentes sistemas del cuerpo humano y los puede explorar y los puede manipular y son herramientas gratuitas. Claro, estamos hablando que Windows, así que va a tener una dependencia, ¿verdad? A una plataforma en particular, que eso era uno de los elementos que estábamos hablando en cuanto a la brecha de accesibilidad a estas experiencias, pues considerar los sistemas para los cuales son compatibles este tipo de experiencia. Por ejemplo, también tenemos esta herramienta de Victory XR, que es particularmente para la exploración de conceptos de física, como las leyes de Newton, como elementos de ondas, interacciones, etcétera. So, permite al estudiante tener estas experiencias extendidas con esa, ¿verdad? Dentro de la temática de la física. También tenemos Asian Adventures, que es una que nos permite trabajar con diferentes temas históricos y tiene recreaciones virtuales, o sea, ya aquí estamos hablando de todo un entorno virtual donde el estudiante puede manipular y puede observar y puede tener esta visualización de diferentes sucesos históricos o de diferentes espacios geográficos. Y esto está diseñado, o sea, en este caso no tenemos que diseñar el contenido, sino que ya tenemos estas herramientas con estos contenidos y es simplemente hacer la evaluación si nos aplica, ¿verdad? En nuestras áreas o nuestras disciplinas. Por ejemplo, esta de Expeditions in Ecology tiene diferentes elementos de la ecología, de las ciencias ambientales y también tiene tanto simulaciones totalmente virtuales como elementos de realidad aumentada o de virtualidad aumentada a través de las plataformas. Hay también otras herramientas que nosotros podemos utilizar que tienen, ¿verdad? Algunos elementos de realidad extendida, como por ejemplo, hay plataformas como CoSpaces, EDU o ClassVR que permiten trabajar con diferentes elementos de realidad extendida y de modelos tridimensionales y cómo se pueden aplicar para la enseñanza. Tenemos también herramientas como Thingiverse y Tinkercad, que son lugares donde nosotros podemos encontrar ya modelos tridimensionales para personalizar, ¿verdad? Y que podemos trabajar con ellos e integrarlos a nuestras experiencias. Y también hay repositorios de contenidos educativos abiertos
con recursos de realidad extendida como Merlot o OER Commons, donde simplemente es como buscadores, así que podemos entrar a esas páginas y podemos buscar experiencias de realidad extendida bajo una temática, y si hay algo ya desarrollado, pues lo podemos tener disponible en esas plataformas. Así que, en verdad, estos últimos minutitos los vamos a usar para intercambiar ideas, contestar preguntas, ¿verdad? Si tienen algún comentario que quieran hacer. Vi el único comentario que vi que habían hecho en el chat era si la grabación iba a estar disponible. Así que ya, ¿verdad? Ya Rita les contestó que sí, que va a estar disponible, al igual que también compartimos las presentaciones.